Y le damos la bienvenida, como lo anunciábamos, a la integrante del Consejo Ejecutivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ex jueza Mariana Mota. Bienvenida, un gusto recibirla esta mañana. Gracias. Mota, una primera reflexión, porque bueno, nosotros hacíamos un repaso rápido. Usted como jueza tomó muchas declaraciones a militares, hizo procesamientos. También usted vivió lo que es que le dijeran que no saben absolutamente nada. También en su momento no contó con el apoyo del Ministerio de Defensa para las actuaciones. Entonces, usted es una mujer experiente en esta materia, pero bueno, hoy el presidente de la República decía, hay un silencio que se rompió. ¿Coincide? Sí, en cierta manera sí. Yo decía ayer en otro órgano periodístico que la declaración de Gavazo da cuenta de muchas cosas, ¿no? Primero, de que saben todo, de que lo recuerdan todo perfectamente, de que saben quién participó y qué grado de participación tuvieron. Y también da cuenta de que aquellas informaciones, o sea, aquellas declaraciones que reiteradamente se hacían en las sedes judiciales de que, bueno, lo que pasó no lo sé, eso lo podía conocer fulano, y uno iba y el fulano estaba muerto. O sea, no había manera de verificar si eso era así o no. Y bueno, y yo solamente cortaba el pasto, llenaba formularios, o sea, nadie sabía nada de lo que pasaba en las unidades militares. Todo eso, que uno obviamente tenía la convicción de que no era así, pero ayer se verificó que efectivamente no era así, porque lo que dijo era obvio que era de otra manera, que era como lo declaró ante los tribunales militares, ¿no? Lo otro es eso, ¿no? Que los militares hablan cuando tienen ganas de hablar y ante quienes quieren hablar, y dar la información que quieren dar. O sea, ellos manipulan la información. O sea, no estamos diciendo más que obviedades, ¿no? Porque todo eso es obvio que era así y que sigue siendo así. Sí, pero ayer fue una constatación de eso, ¿no? Ayer, bueno, días atrás, varios tiempos atrás, porque esto hace mucho tiempo que se sabe y que está en esas actas, ¿no? Digo, un poco mirando lo que es la información de prensa, cuándo se recogió esa información, separaron las actuaciones, se comunicó al superior, el superior pensó, dijo no sé qué, dijo bueno, continúense las actuaciones, ese superior era Manini Ríos. Bueno, toda esa actuación también después hay que pensar, bueno, ¿por qué se siguió y por qué se hizo lo que se hizo? Yo no desestimo la inteligencia militar, porque todas las actuaciones que hacen los militares están muy medidas y muy sabidas qué es lo que qué consecuencias va a traer. Entonces, también hay que ponerse a pensar por qué se dejaron esas declaraciones en esas actas. Porque, a ver, la depuración de la información también es un tema que se manejaba y que se sabía y que quedaba en evidencia en las actuaciones judiciales. Y también que la información existe. Eso también es otra cosa que se constata, ¿no? La información la tienen, pero además existe el tema de los archivos. Porque además, por ejemplo, lo que empezó a decir Pajarito Silveira, acusándolo a Gavazo de que, bueno, que yo sabía pero no tenía pruebas, y cuando Gavazo habla, él empieza a decir cosas, ¿no? Una especie de empezar a acusarse unos a otros. ¿Por qué no ha habido esas acusaciones recíprocas? Porque lo que también me dijo otro militar en una causa es, bueno, pero porque esos archivos existen porque es lo que nos mantiene silencio. Yo no hablo contra ti porque sé que tú tienes un documento que me incrimina. Y así es todo. O sea, pero esa información y todo ese tejido de cómo se maneja quedó en evidencia en lo que fue esto que se instaló en las actas. ¿Usted cree que esto puede ser producto de una operación de inteligencia? No lo descarto. ¿Usted no lo descarta? No. No creo que sea inocente esto, para nada. También, además de, evidentemente, comprobarse que la información está, que los archivos están, que los militares lo saben, está también el tema de qué pasa con los militares que no actuaron durante la dictadura y también se callan.
no estuvieron, pero se callan. Bueno, ahí hay otra cosa también, ¿no? Digo, cómo ha seguido la formación militar desde el restablecimiento de la democracia hasta ahora. ¿Qué cambios ha habido en la formación militar? ¿De qué manera se están formando esos militares? Y eso también es alarmante. Si los militares entienden que se lesiona el honor porque no se salva un compañero, no es el término que ellos utilizan, pero no se lesiona el honor porque se cometieron esos graves crímenes, entonces están pensando exactamente igual de como se pensaba en dictadura. Cuando uno tenía acceso a legajos militares, en donde estaban las actuaciones, obviamente, toda la explicación de sus carreras funcionales, ¿no? Y en la parte disciplinaria, las sanciones eran por no actuación de determinada manera de acuerdo a determinado encuadre o forma de conducta militar, pero no por haber vulnerado y lesionado a presos y por haber torturado. Eso no era un tema de honor. No lo era en aquel momento y ahora tampoco lo es. O sea que, en definitiva, no han cambiado nada. Su forma de pensar y su forma de considerar las Fuerzas Armadas en su rol y en su función dentro de un Estado democrático. Eso sí que es realmente muy grave. O sea, es otra cosa que también queda muy en evidencia, ¿no? Que desde el restablecimiento de la democracia no cambió la formación que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Claro. Digo, lo veníamos conociendo de antes, ¿no? Cuando dicen acá no hubo dictadura, cuando minimizan el tema de la tortura, o sea, son expresiones que dan un poco pauta de eso, pero esto es como mucho más contundente, decir, bueno, esto no es un tema del honor militar. A la vez, la convicción de que Gavazo no pudo actuar solo en el caso de Gomensoro. No, claramente, digo, la forma en que él relata los hechos reclama que existieran otras personas. Puede ser personal subalterno, puede ser otros oficiales, puede ser quien fuera, pero eso también da la pauta de que digo hasta acá y el resto lo elaboro. O sea, da un dato importante que es asumir la desaparición del cuerpo de Gomensoro, pero después hay otros datos que los omite. Entonces, vuelvo a pensar en eso, ¿no? Bueno, ellos tienen la información, recuerdan perfectamente todo lo que ocurrió, quiénes estuvieron, dónde y cuándo. Pero después, la información que la dan según como les parezca a ellos, según a quién se la quieren dar. O sea, siguen teniendo... Sí, la sartén, como es el dicho, ¿no? La sartén por el mango, sí, y el mango también. Sí. A la vez, el caso Gomensoro, que ocurrió en marzo de 1973, fue incluido en la ley de caducidad en 1987. ¿Correspondía que un caso que ocurre en democracia fuera incluido como se incluyó en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado? No, tampoco la muerte de Fernández Mendieta, que fue en mayo del 73, en un batallón. En menos de 24 horas lo detuvieron y lo mataron. Eso tampoco. Como tampoco los delitos económicos que estaban expresamente excluidos, nunca se investigaron. O sea, eso ya es otra cuestión de cómo actuaron las administraciones sucesivas de gobierno respecto a la aplicación de la ley de caducidad. Sí, usted acaba de poner un tema sobre la mesa sobre la que hay muy poca información, ¿no? Los delitos económicos durante la dictadura. Hay muy poca información. Poquísima. Poquísimo. Desde los grandes ilícitos económicos hasta cómo en las detenciones también abarcaban la apropiación de los bienes de las víctimas. Y de eso definitivamente no se sabe de los restos de los desaparecidos, muchísimo menos se va a saber de sus bienes, pero también es pero otro era una capítulo, constante, ¿no? Todas las declaraciones eran: los detuvieron, arrasaron con todo lo que había en la casa, y eso eran bienes muebles. Después estaba todo el capítulo de los bienes inmuebles y cómo se negociaron y cómo se apropiaron de ellos, ¿no? Digo, eso es... bueno, hay algunos ejemplos paradigmáticos, como es el apartamento donde vivía Elena Quinteros, pero hay muchos casos igual, ¿no? Nunca se investigaron. Pero seguramente también de eso puede haber información en los archivos. Sí lo hay. Es cuestión de claro, los archivos no son públicos, pero ahí está la actuación del Ministerio de Defensa. Sí,
Y además otras actuaciones, ¿no? Ahora nosotros, yo integro ahora la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, y el 3 de mayo se va a poner una placa en San Javier, en un predio que era de Carlos Jacina. Carlos Jacina fue un colono que fue detenido. Digo, lo refiero porque refiere a este tema del ilícito económico. Fue detenido, fue detenido en la oportunidad de que en la primera detención con Roslik, después a Roslik lo vuelven a detener y lo matan. En esa primera detención, obviamente que lo desalojan de la parcela que era en la cual era colono, y toda su familia, su padre y su abuelo eran colonos. Y la institución, el Instituto Nacional de Colonización les debía una indemnización por las mejoras. Cuando los militares se enteran que esa indemnización les era aprobada y se les iba a abonar, se la apropian. Nunca se la devolvieron. Era dinero que correspondía a la familia. Y eso es una apropiación indebida. ¿Y eso cuándo ocurrió? Y eso ocurrió en dictadura, obviamente. A Carlos Jacina lo detienen creo que en el año 80. Por allá por la década de los 80. Sí. Y después cuando recuperó la libertad, obviamente que ese dinero no lo pudo recuperar. Nunca lo pudo recuperar. No tiene descendencia, ese dinero nunca fue devuelto. Y allí se va a poner una... Ahora se va a poner una placa, pero también haciendo foco en eso, ¿no? En otro tipo de delitos y de vulneraciones a los derechos humanos que ocurrieron en la dictadura, que fueron esos. Los de las apropiaciones indebidas, el arrasar con todo lo que tuviera que ver con los detenidos. Bueno, bien, en el 75 se emitió una ley por parte del régimen dictatorial que habilitaba ese tipo de apropiaciones. Luego la ley de amnistía indicó que se debería devolver esos bienes, pero bueno, muchos no se hicieron. Hay que recordar que usted en el año 2013 en particular tuvo dificultades con el Ministerio de Defensa cuando intentó sacar fotos en un batallón y no se le permitió en una primera instancia. Es decir, el Ministerio de Defensa desde el advenimiento de la democracia hasta hoy día ha tenido, ni que hablar, diferentes momentos, pero ¿cuál es su evaluación de lo que ha sido la actuación del Ministerio de Defensa? Usted fue jueza, los padeció. Sí, yo en aquel tiempo fue muy difícil porque la Estamos hablando de estaba extinto Eleuterio Fernández Huidobro. En el primer tiempo que estuve en el juzgado estaba Rosadilla, pero por poco tiempo, y luego Rosadilla, y luego Eleuterio Fernández entró Huidobro, y hasta que me fueron estuvo Huidobro ahí. Sí, el relacionamiento era muy tirante, muy difícil. Pedir información era siempre obstaculizada. No tenemos datos, no sabemos. La dirección de tal militar con datos y detalles de quién era y de dónde había revistado, y le decían, bueno, si no me da la cédula, y si yo no le hacía la cédula, a ver, y le preguntábamos, por ejemplo, si es un militar que está percibiendo una jubilación, tendría que estar en el registro de servicio de pensiones y retiros militares, y decían que no estaba actualizado el servicio de pensiones y retiros militares, lo cual no es absolutamente creíble. Y así era como que sucesivo. El ingreso al 300 Carlos sí fue obstaculizado, cuestionando que no podía entrar con la policía técnica. Centro de torturas, ¿no? El 300 Carlos. Claro, paradigmático centro de torturas. Entramos igual, luego reclamé volver a entrar porque quería registrarlo fotográficamente, y ahí quien articuló dentro del Ministerio de Defensa para que pudiera volverse a realizar ese registro fue Menéndez. Y en eso yo tengo que reconocer que sí, que él fue el que hubo un cambio a partir de la llegada de Jorge Menéndez. Él era viceministro todavía, era viceministro, pero en definitiva con Huidobro fue imposible el diálogo, absolutamente imposible. Fue imposible. Por estas horas hay una declaraciones que aparecen en el diario El País de alguien que integró el equipo de Eleuterio Fernández Huidobro, que señala que ellos sabían lo que había pasado con Gómez Oro. Y se confirma, recordando declaraciones que en el año 2013 había hecho el propio Eleuterio Fernández Huidobro, cuando señaló que quien estaba preso por el asesinato de Roberto Gómez Oro, estamos hablando del sargento Gómez, no era el responsable
de este crimen, lo cual se comprobó que era así, que Gómez no había sido el asesino de Gómez-Soro. Ahora, el Ministerio de Defensa entonces sabía que no era Gómez quien había asesinado a Gómez-Soro. El mismo razonamiento que se hace, que hizo, o por lo menos que declaró que había hecho el periodista que da esta información al Observador, para buscar qué fue lo que se dijo en esas actas del tribunal, es el que puede hacerse en relación a esa declaración o a esa afirmación de Huidobro en ese tiempo, ¿no? Bueno, si no fue, alguien fue, porque no puedo decir afirmar tan categóricamente no fue fulano, es porque sé que fue otro, porque claro, si no, no puedo tener la certeza de que tal persona es inocente, simplemente porque me diga que es inocente no me alcanza, o sea, digamos mirándolo externamente, ¿no? Entonces sí recuerdo claramente, sí, que Huidobro salió en prensa a decir que Gómez que era inocente, y que la juez, creo recordar que la juez le reclamó a Huidobro que, bueno, que si tenía información que le aportara a la causa, pero no lo hizo. Entonces creo que eso también se enmarca en una actuación de un ministro de Defensa que no colaboró en nada con la justicia, más allá de que después decía que sí, que lo hacía, pero era realmente muy difícil tener una forma de actuación que fuera proactiva o que terminara aportando datos relevantes a la justicia. ¿Usted cree que hay que reabrir todas estas causas? ¿Hay que reabrirlas? Aquellas que estén archivadas, hay que... Y yo sigo sosteniendo de que acá falta saber la verdad, digo, no lo digo yo, lo dice mucha gente, sí. Lo dicen principalmente los familiares de detenidos desaparecidos que quieren saber qué fue lo que pasó con sus familiares. Lo dicen los familiares de las personas asesinadas que quieren saber cuál fue la verdadera causa de la muerte de su familiar, cuando le entregaban un cajón cerrado sin posibilidad de abrirlos y sin posibilidad de cuestionar una causa que sabían que era falsa, una causa de muerte, y lo reclaman las mujeres que fueron abusadas sexualmente, también lo reclaman las personas que fueron torturadas. Y extendemos esto, porque esto no es solamente las graves violaciones, también es necesario saber cuál fue la causa de las destituciones masivas de tantos funcionarios públicos, porque las destituciones no eran a usted lo destituimos por tal y cual razón y con un sumario administrativo. Venía una nota y no vayas más a trabajar y se terminó el asunto. Entonces, saber de eso es necesario para la sociedad, pero también, primero es necesario para las víctimas, pero también es necesario para la sociedad para saber de qué manera se desarrolló el terrorismo de Estado y cómo, y no solamente quienes actuaron en forma directa, porque uno hace como mucho foco en los militares, también hubo un poder civil que apoyó y que se benefició de esa actuación. Entonces, es necesario saberlo. El presidente hizo lo que tenía que hacer. Sin duda, sin duda. Yo creo que sí. Me parece que es muy relevante. En otras épocas, cuando los militares ponían en cuestión y en duda una actuación civil, no pasaba esto. Y el ejemplo más triste que vivimos fue cuando la ley de caducidad. No olvidemos que ahí fueron los militares que dijeron no vamos a declarar, entonces se armó toda una estrategia. Tuvimos la ley de caducidad y la sufrimos por muchos años, producto de que el poder civil no indicó claramente quién era que gobernaba, ¿no? Abajo de quién estaban las Fuerzas Armadas. Estaban y deben estar en un Estado democrático bajo el poder civil. Y creo que ahora se dio esa señal y es muy clara y me parece que es muy saludable, muy democrático. Me queda como allí que si Leutario Fernández Huidobro siguiera siendo ministro de Defensa, falleció, y es difícil hablar de una persona que falleció, uno se pregunta si todo esto hubiera podido ser posible. ¿Usted qué cree? Y claro, coincido contigo, no sé si no es bueno hacer una hipótesis imposible de confirmar, pero un poco a juzgar de cómo había actuado, yo no creo que hubiera sido posible que esto hubiera salido a luz. No creo.
Salió a luz cuando ya él no estaba. Sí. Mariana Mota, gracias por haber venido esta mañana. Ha sido un gusto recibirla y volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ti. Hacemos una pausa, volvemos.